Si mañana desapareciera aquello que hoy sostiene tu vida, ¿cuánto tiempo tardarías en desmoronarte? No es una pregunta dramática, es estructural. Porque el mayor riesgo no es que algo vaya mal. El mayor riesgo es que llevas demasiado tiempo creyendo que nada va a ir mal. Y esta noche vamos a hablar de esa ilusión silenciosa, de la trampa que se activa cuando todo funciona, de por qué la estabilidad prolongada puede ser más peligrosa que el caos visible, y de cómo protegerte antes de que el golpe llegue, no después. Hay una sensación casi hipnótica en los periodos largos de calma. Los ingresos entran. Las rutinas se repiten. Las decisiones parecen correctas. Las semanas pasan sin sobresaltos. Empiezas a respirar distinto. Más lento. Más confiado. Y sin darte cuenta, empiezas a asumir continuidad. Ese es el punto exacto donde nace la fragilidad. No cuando estás en crisis. No cuando estás alerta. Sino cuando te sientes seguro. La mente humana tiene un mecanismo simple. Si algo no ha ocurrido durante mucho tiempo, lo descuenta del futuro. Si llevas 10 años con estabilidad laboral, asumes que seguirá. Si tu sector no ha sufrido crisis recientes, lo proyectas hacia adelante. Si tu relación ha sido sólida, crees que ya está consolidada. Pero el mundo no funciona por promedios tranquilos. Funciona por rupturas. Y esas rupturas casi nunca avisan. Lo inquietante no es que existan eventos inesperados. Lo inquietante es que la estabilidad prolongada modifica tu comportamiento. Empiezas a depender más, a comprometer más, a optimizar más. El margen se reduce, la exposición aumenta y la sensación de seguridad crece. Es un equilibrio engañoso. Imagina una estructura que no ha sido golpeada en años. Parece firme, pero en realidad no ha sido probada. La ausencia de crisis no prueba fortaleza, solo prueba ausencia de impacto. Nassim Nicholas Taleb dedicó su pensamiento a esta idea incómoda. Los sistemas no colapsan porque algo inesperado exista. Colapsan porque se vuelven dependientes de que lo inesperado no ocurra. Esa diferencia lo cambia todo. No se trata de vivir paranoico. No se trata de anticipar cada catástrofe. Se trata de entender algo mucho más profundo. Cuando todo parece estable, es cuando más vulnerables nos volvemos. Porque dejamos de preguntarnos: ¿de qué depende realmente mi equilibrio? ¿Qué pasaría si una sola pieza desaparece? ¿Cuánto margen tengo antes de empezar a improvisar? La estabilidad prolongada adormece la vigilancia. Y la vigilancia no es ansiedad. Es conciencia estructural. Hay personas que cuando llega el golpe se rompen por completo. No porque el evento sea imposible de soportar, sino porque habían construido su vida como si el entorno fuera permanente. Y hay otras que atraviesan el mismo evento. Y no solo sobreviven, sino que salen fortalecidas. No es suerte. Es arquitectura invisible. Esta noche no vamos a hablar de catástrofes espectaculares. Vamos a hablar de algo más silencioso. De cómo se acumula la fragilidad sin que lo notes. De cómo la eficiencia puede volverse tu enemigo. De cómo la comodidad sostenida debilita sistemas complejos. Y sobre todo, de cómo rediseñar tu vida cuando no hay urgencia aparente. Porque la verdadera protección no empieza cuando el suelo tiembla. Empieza cuando el suelo parece firme. Y para comprender por qué nuestra mente cae tan fácilmente en esta ilusión de continuidad, tenemos que observar el entorno que nos enseñó a confiar demasiado en la estabilidad. Confiamos en la estabilidad porque hemos sido entrenados para hacerlo. No de forma explícita, sino cultural. Durante las últimas décadas, especialmente en el mundo desarrollado,
Se consolidó una narrativa poderosa: progreso constante, crecimiento sostenido. Tecnología como escudo contra el caos. Sistemas financieros cada vez más sofisticados. Información en tiempo real. Modelos predictivos. Big Data. La sensación colectiva era clara. Ahora entendemos cómo funciona el mundo. Las crisis del pasado parecían lecciones superadas. Las guerras, errores históricos. Los colapsos económicos, anomalías mal gestionadas. La ciencia avanzaba. Los mercados se globalizaban. Las cadenas de suministro se optimizaban. Los algoritmos calculaban riesgos. Y cuanto más sofisticado parecía el sistema, más confianza generaba. Pero esa confianza no se basaba únicamente en datos. Se basaba en una experiencia prolongada de relativa calma. Si durante 20 años no has vivido una ruptura sistémica real, tu percepción del riesgo cambia. No conscientemente. Sutilmente. Empiezas a interpretar la estabilidad como normalidad estructural, no como fase temporal. Nassim Nicholas Taleb se formó en este entorno. Matemáticas. Finanzas. Mercados. Probabilidad. Observó algo que le incomodaba profundamente. Cuanto más complejos se volvían los modelos, más frágiles eran los supuestos que los sostenían. Los sistemas financieros empezaron a depender de ecuaciones que asumían variaciones moderadas, desviaciones pequeñas, distribuciones suaves. Pero la historia nunca fue suave. Las grandes transformaciones no fueron graduales. Fueron discontinuas. Imperios que parecían eternos desaparecieron en pocos años. Empresas dominantes quedaron obsoletas en menos de una década. Tecnologías disruptivas alteraron sectores completos sin aviso. Sin embargo, cada generación vuelve a cometer el mismo error: confundir estabilidad reciente con estabilidad permanente. Antes de grandes crisis financieras, la narrativa siempre es parecida. Optimismo racional. Confianza técnica. Eficiencia creciente. Se reduce la redundancia. Se elimina lo innecesario. Se optimiza cada recurso. Las empresas operan con márgenes ajustados. Los bancos aumentan exposición. Los individuos amplían compromisos financieros. Todo funciona mejor. Más rápido. Más rentable. Mientras funciona. Taleb entendió algo fundamental. La eficiencia extrema elimina el margen de error. Y sin margen, cualquier perturbación se amplifica. Un sistema descentralizado con redundancias y reservas puede parecer ineficiente, pero resiste mejor. Un sistema hiperoptimizado, centralizado y dependiente de flujos constantes es brillante en tiempos de calma y extremadamente vulnerable en tiempos de ruptura. La estabilidad prolongada no elimina el riesgo, lo redistribuye hacia el futuro. Es como acumular tensión en una placa tectónica. Nada ocurre durante años. La superficie parece firme, pero debajo, la presión aumenta. Y cuando libera, no lo hace de forma proporcional al tiempo acumulado. Lo hace de forma abrupta. Lo inquietante es que este patrón no pertenece solo a mercados o imperios. Pertenece al comportamiento humano. Cuando un entorno se vuelve predecible, nos adaptamos a esa previsibilidad. Reducimos vigilancia. Aumentamos dependencia. Elevamos compromisos. La calma cambia la estructura de nuestras decisiones. Un agricultor que vive años de buenas cosechas almacena menos grano. Un inversor que vive años de mercado alcista asume más riesgo.
Un profesional que vive años de estabilidad reduce su red externa. No es irracional. Es adaptación. Pero la adaptación al entorno estable crea vulnerabilidad ante el entorno inestable. Taleb no estaba interesado en predecir la próxima crisis exacta. Estaba interesado en comprender por qué los sistemas fallan de forma tan desproporcionada cuando algo improbable ocurre. Y la respuesta era incómoda. No fallan por el evento. Fallan por cómo estaban estructurados antes del evento. La estabilidad es seductora. Te invita a expandirte. Te invita a confiar. Te invita a eliminar lo que parece exceso. Pero lo que parece exceso en tiempos tranquilos es supervivencia en tiempos turbulentos. El problema no es el cambio. El cambio es constante en la historia. El problema es que nuestra percepción se recalibra según el pasado reciente. Si llevas años sin sobresaltos, empiezas a creer que el sistema es más robusto de lo que realmente es. Y esa creencia modifica tus decisiones. Más deuda. Más especialización. Más dependencia. Menos margen. La fragilidad no aparece de golpe. Se acumula en silencio. Y cuanto más tiempo dura la calma, más difícil es percibirla. Esa es la trampa histórica. La humanidad nunca ha eliminado la incertidumbre. Solo ha mejorado su capacidad para ignorarla temporalmente. Y mientras la ignoramos, reorganizamos nuestra vida como si la estabilidad fuera una ley natural. Pero no lo es. Es una condición temporal dentro de sistemas complejos que, tarde o temprano, siempre cambian. Y comprender esto en profundidad implica algo más que aceptar que existen riesgos. Implica revisar cómo estás diseñado tú dentro de ese sistema. Hay algo profundamente incómodo en admitir que no controlas el entorno. Por eso preferimos otra narrativa. Preferimos creer que, si analizamos suficiente, si planificamos suficiente, si acumulamos suficiente información, podremos reducir lo imprevisible a algo manejable. Pero el problema no es la falta de información, es la naturaleza del mundo. Nassim Nicholas Taleb insiste en una idea que cambia el enfoque completo. No vivimos en un entorno dominado por eventos promedio, sino por eventos extremos. No es lo frecuente lo que define tu vida. Es lo raro. No es el día normal el que transforma tu trayectoria. Es el día inesperado. Un encuentro. Una crisis. Una oportunidad. Un error. Y sin embargo estructuramos nuestra vida como si lo normal fuera lo decisivo. Ahí nace la fragilidad. La fragilidad no es debilidad visible. Es sensibilidad desproporcionada al impacto. Un objeto frágil no se rompe porque exista la gravedad. Se rompe porque no puede tolerarla cuando se manifiesta. Lo mismo ocurre con tu estructura vital. Si una sola variable cambia y todo se desmorona, no era estabilidad. Era dependencia. Aquí aparece la primera tensión profunda. La estabilidad no es lo contrario del caos. Es la ausencia temporal de perturbación visible. Y cuando esa ausencia se prolonga, reconfigura tu comportamiento. Te especializas más. Te comprometes más. Reduces reservas. Confías más. No porque seas ingenuo, sino porque el entorno te recompensa por hacerlo. El sistema premia eficiencia. Premia optimización. Premia confianza en la continuidad. Pero la optimización elimina redundancia. Y la redundancia es protección. Imagina dos estructuras. Una está diseñada para funcionar exactamente bajo ciertas condiciones. Sin exceso. Sin margen.
perfectamente calibrada. La otra tiene espacio extra. Reservas. Flexibilidad. Costes aparentemente innecesarios. En tiempos tranquilos, la primera parece superior. Más rentable. Más inteligente. En tiempos turbulentos, la segunda sobrevive. Y lo más inquietante, muchas veces la segunda no solo sobrevive, sino que gana terreno cuando la primera colapsa. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Estás optimizando tu vida para el rendimiento inmediato o para la resistencia a lo inesperado? La diferencia es invisible en la calma, pero brutal cuando llega el impacto. Taleb propone algo aún más radical. No basta con ser robusto. Hay que aspirar a ser antifrágil. Lo robusto resiste el golpe. Lo antifrágil mejora con el golpe. Un músculo que nunca se somete a tensión se debilita. Un sistema inmunológico aislado de todo patógeno se vuelve vulnerable. Una mente que evita toda incomodidad pierde capacidad de adaptación. La exposición controlada fortalece. La comodidad constante debilita. Y aquí aparece la segunda microtensión. Si tu vida se ha vuelto demasiado cómoda, ¿te estás volviendo más frágil sin notarlo? No se trata de buscar sufrimiento. Se trata de no eliminar toda fricción. Porque la fricción es información. Es prueba. Es entrenamiento. Sin prueba no sabes si eres fuerte. Solo sabes que no has sido desafiado. La comodidad prolongada no es descanso. Es adormecimiento. Si todo en tu vida depende de que nada cambie, no estás seguro. Estás expuesto. La verdadera fortaleza no se demuestra en calma. Se revela cuando el suelo tiembla. Y el suelo siempre tiembla. Hay otra dimensión aún más sutil. La ilusión de control. Cuando todo funciona, atribuyes el resultado a tus decisiones, a tu inteligencia, a tu planificación. Pero muchas veces, lo que llamas mérito es simplemente ausencia de perturbación. Esto no significa que no tengas capacidad. Significa que sobreestimamos nuestro control en entornos estables. Y esa sobreestimación nos lleva a asumir riesgos invisibles. Más deuda. Más compromisos. Más concentración en una sola dirección. Creemos que dominamos el sistema, cuando en realidad estamos navegando en una fase tranquila del ciclo. Aquí aparece una escena mental que incomoda. Imagina que mañana desaparece tu fuente principal de ingresos. No para siempre. Solo durante 6 meses. Colapsa tu estructura. O se ajusta. Imagina que tu sector se vuelve irrelevante en 5 años. ¿Te reinventas? ¿O te paralizas? Imagina que una crisis externa reduce tus opciones. ¿Tienes margen? ¿O improvisas bajo presión? Estas preguntas no buscan ansiedad. Buscan claridad estructural. Porque la diferencia entre quien se rompe y quien se adapta no está en el evento. Está en el margen previo. Taleb habla del Barbell Strategy. Una estrategia de extremos. Conservar una parte extremadamente segura. Y otra pequeña parte expuesta a alto potencial. Pero nunca apostar todo al centro frágil. Traducido a la vida. Asegura tu base. Y experimenta en los bordes. Pero no concentres todo en una única apuesta que depende de continuidad perfecta. La tercera microtensión es esta. El entorno moderno te empuja hacia la concentración. Especialízate. Endéudate. Optimiza. Escala.
Pero cada concentración aumenta vulnerabilidad. La diversificación no es aburrida. Es inteligente. La redundancia no es desperdicio. Es resiliencia. El margen no es miedo. Es libertad. No te destruye la crisis. Te destruye la exposición. Si tu estilo de vida exige estabilidad absoluta, estás apostando todo a que el mundo no cambie. Y el mundo cambia. La pregunta no es si ocurrirá, es cuánto margen tendrás cuando ocurra. Hay algo más profundo aún. La relación psicológica con la incertidumbre. Si necesitas que el mundo sea estable para sentirte tranquilo, tu estabilidad interna depende del exterior. Eso es fragilidad emocional. Pero si aceptas que el mundo es variable, que lo inesperado forma parte de la estructura, tu tranquilidad no depende de que nada cambie. Depende de tu capacidad de adaptarte. La antifragilidad no es una técnica financiera. Es una postura existencial. No niega el caos. Lo integra. No intenta eliminar la incertidumbre. Se entrena dentro de ella. Y aquí aparece la pregunta final que sostiene todo este desarrollo. ¿Estás diseñando tu vida para que el cambio te destruya? ¿O para que el cambio te fortalezca? Porque el evento inesperado no es una posibilidad remota. Es una constante histórica. Y lo único que realmente puedes decidir es cómo te encontrará cuando llegue. El problema de las grandes ideas es que pueden quedarse en lo abstracto. Antifragilidad, margen, exposición. Suenan bien, pero la verdadera prueba no está en entenderlas. Está en cómo cambian tu manera de vivir mañana por la mañana. Porque protegerte cuando todo parece estable no significa prepararte para un apocalipsis improbable. Significa revisar las estructuras invisibles que sostienen tu día a día. Empieza por el trabajo. Imagina que llevas años creciendo dentro de la misma organización. Cada aumento de salario te confirma que tomaste buenas decisiones. Cada reconocimiento fortalece tu identidad. Te conviertes en experto en un sistema muy específico. Conoces sus reglas internas, sus dinámicas, sus procesos. Te vuelves eficiente dentro de ese entorno. Pero esa eficiencia puede tener un coste. Cuanto más dependes de una sola estructura, menos preparado estás para operar fuera de ella. La estabilidad laboral prolongada genera una ilusión peligrosa, la ilusión de transferibilidad automática. Es que lo que haces aquí será igualmente valioso en cualquier otro lugar. Pero los contextos cambian. Las prioridades cambian. Las tecnologías cambian. Protegerte no significa desconfiar de tu empresa. Significa no permitir que tu identidad profesional quede confinada a ella. Significa desarrollar habilidades que no estén atadas a una única estructura. Significa mantener redes fuera de tu círculo inmediato. Significa no asumir que la continuidad está garantizada. No es paranoia. Es arquitectura personal. Ahora piensa en el dinero. Cuando tus ingresos son constantes durante años, el ajuste natural es expandir tu nivel de vida. Te mudas a un lugar mejor. Asumes compromisos mayores. Normalizas gastos que antes considerabas lujo. El problema no es ganar más. El problema es que tu coste fijo se acerca demasiado a tu ingreso estable. Ahí desaparece el margen. Y cuando desaparece el margen, cualquier variación se convierte en presión. La antifragilidad financiera no consiste en vivir con miedo al colapso. Consiste en que una reducción temporal no desencadene pánico inmediato. Eso exige una decisión incómoda.
no maximizar cada etapa de prosperidad. Significa que cuando todo va bien, no expandes al máximo. Conservas espacio. Ese espacio es libertad futura. En las relaciones ocurre algo similar. Cuando una relación es estable, es fácil dejar de invertir energía consciente en ella. Todo parece fluir. No hay conflictos graves. La armonía se vuelve rutina. Pero la estabilidad emocional no es un estado fijo. Es un equilibrio dinámico. Si no fortaleces la comunicación cuando todo va bien, solo hablarás en profundidad cuando haya tensión. Y hablar bajo tensión reduce claridad. Proteger una relación en la estabilidad significa introducir conversaciones difíciles antes de que sean necesarias. Significa revisar expectativas. Significa cultivar profundidad más allá de la comodidad. Porque cuando el entorno presiona problemas económicos, estrés laboral, crisis externas, la relación no será más fuerte de lo que fue construida en calma. Lo mismo sucede con la salud. Mientras el cuerpo responde, postergas prevención. Ignoras pequeños hábitos. Priorizas productividad sobre descanso. Pero el cuerpo también es un sistema complejo. No colapsa de un día para otro. Acumula. La antifragilidad física no es evitar todo esfuerzo. Es introducir esfuerzo controlado. Ejercicio. Disciplina. Ritmo sostenible. Pequeñas tensiones voluntarias que fortalecen la estructura. Sin esas tensiones, la comodidad se convierte en debilidad. Hay otra dimensión aún más silenciosa. La psicológica. Cuando todo va bien durante demasiado tiempo, tu tolerancia a la frustración disminuye. Te acostumbras a resultados positivos, a reconocimiento, a continuidad. Entonces, cuando aparece una perturbación, la percibes como injusticia, no como parte del sistema. La resiliencia emocional no se construye en crisis. Se construye en microincomodidades aceptadas voluntariamente. Aceptar proyectos que te desafían. Tomar decisiones que no son perfectas. Exponerte a situaciones donde no tienes control absoluto. Pequeños entrenamientos para no depender de la estabilidad emocional constante. Y luego están las crisis reales. Porque llegarán. No sabemos cuáles. No sabemos cuándo, pero la historia demuestra que los ciclos existen. Recesiones. Transformaciones tecnológicas. Cambios regulatorios. Eventos globales inesperados. Cuando llegan, no distinguen entre optimistas y pesimistas. Distinguen entre estructuras con margen y estructuras sin margen. Entre quienes construyeron redundancia y quienes eliminaron todo lo innecesario. Entre quienes concentraron todo en una única apuesta y quienes distribuyeron exposición. Aquí aparece la tensión final de esta aplicación práctica. La sociedad te empuja hacia la optimización máxima, hacia la especialización extrema, hacia la expansión continua. Pero la optimización total elimina flexibilidad. La especialización extrema reduce adaptabilidad. La expansión continua aumenta dependencia. Protegerte cuando todo parece estable implica aceptar una incomodidad estratégica. No jugar siempre al máximo. No exprimir cada fase de bonanza. No asumir que el entorno seguirá siendo favorable. Significa diseñar tu vida como si el cambio fuera inevitable, aunque hoy no haya señales visibles. Y esto nos lleva a algo aún más profundo. Porque entenderlo intelectualmente es una cosa. Pero verlo desplegado en la vida concreta de alguien que creyó estar completamente seguro, es otra muy distinta.
Clara tenía 39 años cuando todo parecía finalmente encajar. Durante más de una década había construido su carrera con precisión casi quirúrgica. Empezó en un puesto junior dentro del departamento financiero de una multinacional. Aprendió rápido, se especializó. Se volvió imprescindible en un área muy concreta que pocos dominaban. Era eficiente, meticulosa, confiable. Su salario aumentó de forma constante. Compró un piso en una zona que, en ese momento, parecía una apuesta segura. Ajustó su nivel de vida a su nuevo estándar. No era extravagante, pero tampoco austera. Tenía estabilidad. Tenía reconocimiento. Tenía proyección. Y, lo más importante, tenía una sensación interna de control. Si algo salía bien, era porque había tomado buenas decisiones. Si algo mejoraba, era fruto de su disciplina. Nada parecía improvisado. Nada parecía frágil. Cuando escuchaba hablar de crisis o de incertidumbre estructural, lo percibía como algo lejano, teórico, aplicable a otros sectores, a otras personas menos preparadas. Ella estaba dentro de una gran estructura sólida. O eso creía. El cambio comenzó con una noticia corporativa aparentemente neutra. Reorganización global. Optimización de procesos. Centralización de funciones. Palabras técnicas. Sin dramatismo. Durante meses, nada cambió en su rutina diaria. Seguía cumpliendo objetivos. Seguía recibiendo correos de reconocimiento. Seguía cerrando informes a tiempo. La estabilidad continuaba. Hasta que dejó de hacerlo. Un lunes por la mañana, recibió una convocatoria breve en su calendario. Sala pequeña. Recursos humanos. Un directivo que no conocía personalmente. El área en la que se había especializado iba a externalizarse. La empresa había decidido trasladar esa función a otro país con costes más bajos y automatización avanzada. Su puesto no desaparecería por completo. Simplemente dejaría de existir allí. La conversación fue profesional. Educada. Fría. Indemnización. Agradecimientos. Fin. Lo que la golpeó no fue solo la pérdida del empleo. Fue la comprensión tardía de su concentración. Había invertido años en una habilidad extremadamente específica dentro de un sistema muy concreto. Había reducido su exposición externa. No necesitaba red amplia. No necesitaba reinventarse. Todo funcionaba. Mientras funcionaba. Las semanas siguientes fueron más difíciles de lo que esperaba. No porque no encontrara ofertas, sino porque descubrió algo incómodo. Su experiencia era valiosa, dentro de un marco limitado. Fuera de él, necesitaba adaptación. Y la adaptación, cuando no la has entrenado durante años, duele. Cada entrevista donde le pedían competencias transversales que había descuidado se convertía en un recordatorio silencioso. Había confundido estabilidad con permanencia. Había optimizado para el presente. No había diseñado margen para el cambio. Pero el momento decisivo no fue el despido. Fue una noche cualquiera sentada en su salón revisando sus gastos mensuales. Observó su estructura financiera con una claridad distinta. Hipoteca calculada para su salario máximo. Suscripciones acumuladas. Costes fijos asumidos como normales. No estaba en ruina. Pero estaba expuesta. Se dio cuenta de algo que no había querido ver antes. Su vida dependía de que nada cambiara. Esa noche no sintió pánico. Sintió incomodidad lúcida. Y tomó decisiones pequeñas. Redujo gastos que antes consideraba incuestionables. Empezó a formarse en áreas complementarias que no dominaba. Aceptó proyectos temporales que no encajaban perfectamente con su trayectoria pero ampliaban su rango.
Volvió a incomodarse voluntariamente. Meses después encontró una nueva posición, no tan especializada, más transversal, con menor salario inicial, pero mayor flexibilidad. Esta vez, estructuró su vida de forma diferente. No expandió su nivel de gasto al máximo. No concentró todas sus competencias en una sola función. No volvió a depender exclusivamente de una estructura. Mantuvo margen. Lo interesante es que no se volvió temerosa. Se volvió consciente. Cuando hablaba con antiguos compañeros que seguían en la empresa original, notaba algo familiar en sus voces, la misma tranquilidad que ella había tenido. Y no sentía superioridad. Sentía una pregunta flotando. No si el sistema fallaría, sino cuándo. La historia de Clara no es excepcional. Es común. Lo excepcional es darse cuenta antes de que el golpe sea irreversible. Porque el evento inesperado no destruye estructuras sólidas. Destruye estructuras dependientes. Y la diferencia entre ambas no se percibe en la calma. Se revela cuando el suelo se mueve. La pregunta no es si algo cambiará en tu entorno. La pregunta es más silenciosa. Si mañana desaparece la estabilidad que hoy das por garantizada, ¿te romperías o te adaptarías? Hay algo curioso en todo esto. Cuando comprendes de verdad que la estabilidad es temporal, no te vuelves más ansioso. Te vuelves más sobrio, más preciso, más consciente de tus propias dependencias. Porque el objetivo nunca fue vivir anticipando el desastre. El objetivo era dejar de vivir dependiendo de que el desastre no ocurra. Existe una gran diferencia entre ambas posturas. Una nace del miedo. La otra nace de la lucidez. La estabilidad es agradable. Es cómoda. Es incluso necesaria para construir. Pero no es una promesa. Es una fase. Y cuando olvidas que es una fase, empiezas a diseñar tu vida como si fuera permanente. Ahí empieza la fragilidad invisible. No en el golpe. No en la crisis. En la acumulación silenciosa de exposición. Tal vez la pregunta más honesta que puedes hacerte ahora no sea ¿qué riesgo viene? Sino ¿dónde estoy asumiendo que nada cambiará? Esa pregunta no exige dramatismo. Exige honestidad. ¿Depende tu tranquilidad de una sola fuente de ingreso? ¿Depende tu identidad de un único rol? ¿Depende tu autoestima de una única narrativa sobre ti mismo? Si la respuesta es sí, no estás condenado. Pero sí estás concentrado. Y la concentración excesiva es vulnerabilidad. Hay algo profundamente liberador en reducir esa concentración. No porque el mundo se vuelva más seguro, sino porque tú te vuelves menos dependiente. La verdadera protección no es blindarte contra lo improbable. Es aceptar que lo improbable existe. Y estructurarte para que no te destruya. Es dejar espacio. Es conservar margen. Es introducir pequeñas incomodidades voluntarias. Es no expandirte al máximo solo porque puedes. La cultura actual glorifica el crecimiento constante. La optimización total. La expansión continua. Pero la expansión sin margen es tensión acumulada. Y la tensión acumulada siempre encuentra una forma de liberarse. Quizá protegerte cuando todo parece estable no sea un acto espectacular. Quizá sea algo mucho más discreto. Revisar tus compromisos. Diversificar tus capacidades. Reducir dependencias innecesarias. Aceptar que el mundo no te debe continuidad. Y hay algo más profundo todavía. Cuando dejas de depender obsesivamente de la estabilidad, la incertidumbre deja de ser enemiga. Se convierte en terreno.
Porque el mismo evento que destruye estructuras rígidas, abre espacio para quienes no estaban completamente atados al orden anterior. La antifragilidad no es buscar el caos. Es no temerlo. No necesitas saber cuándo vendrá el próximo cambio. No necesitas prever cada cisne negro. Necesitas saber que, cuando llegue, no te encontrará al límite. No te encontrará completamente expuesto. No te encontrará sin margen. La estabilidad es hermosa. Disfrútala. Pero no la conviertas en tu única columna. Porque el suelo siempre se mueve. A veces despacio. A veces de golpe. Y la diferencia no la marcará tu optimismo ni tu pesimismo. La marcará la estructura que construiste mientras todo parecía firme. Si este vídeo ha sembrado una duda silenciosa en ti, no la ignores. A veces las preguntas incómodas son la forma más pura de protección. Nos vemos en el siguiente.